Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el capítulo 24, versículo 47. San Lucas, capítulo 24, versículo 47, contiene palabras del Señor Jesús. San Lucas 24, versículo 47. Dice la Biblia, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oramos. Querido Dios, gracias por las bendiciones que recibimos durante el día y ahora gracias por la gran bendición de reunirnos en esta casa de oración para estudiar su palabra. Padre amado, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, pero también gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la internet o a través de la radio. Permita, Dios, que cada uno de ellos y ellas que siguen esta programación hoy tengan un encuentro real, personal con Cristo Jesús. Agradecemos, Señor, todos aquellos ministerios, cadenas de televisión, cadenas de radio, que están copiando la señal para retransmitirla. Bendígalos grandemente. Que ellos sigan siendo instrumentos en las manos suyas para la salvación de las almas. Y ahora, Dios, permita que otra vez su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, la palabra que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, y que en esta ocasión cada uno de nosotros pueda tener un encuentro con usted y que su verdad pueda llegar a lo profundo de nuestro ser. Transfórmenos, Señor, por su Espíritu. Conviértanos en personas nuevas, arrepentidas, nacidas de nuevo, y que vivamos vidas que glorifiquen su nombre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos hablando durante la semana acerca de el arrepentimiento. Y tenemos 2 días hablando acerca de que el arrepentimiento verdadero no es solamente de los frutos del pecado, sino de la raíz del pecado. Hablamos, en primera instancia, acerca del libro de Judas, versículos 5, 6 y 7. En el versículo 5 hablamos acerca del pueblo de Israel. Cómo en el pueblo de Israel hubo raíz de pecado y cómo esa raíz de pecado terminó destruyendo al pueblo. No solamente destruyó al pueblo en el desierto, todos aquellos que salieron de Egipto, sino que más tarde, cuando Cristo viene, vemos que la misma raíz de pecado termina haciendo que los israelitas crucifiquen al Hijo de Dios. Número 2, ayer hablamos, en la reunión anterior, hablamos acerca de Lucifer, cómo la raíz de pecado en el corazón de Lucifer lo convirtió de un querubín cubridor, de estar en la presencia de Dios, de ser un querubín, un ángel con 4 alas, como lo convirtió en un Satanás, en un diablo. Y cómo esa raíz de pecado que había en él arrastró una cantidad considerable de ángeles que ahora se han convertido en demonios. Y leímos también en la Biblia cómo la Biblia enseña que Lucifer será convertido en ceniza en Ezequiel capítulo número 28. Leímos en Malaquías capítulo 4 versículo 3 que todos los malos serán convertidos en ceniza. Los van a destruir completamente. El pecado tiene consecuencias eternas. Por eso la consecuencia de pecar es la pérdida por la eternidad. Hay algo más que dice Judas en los versículos 5, 6 y 7 y tiene que ver con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Judas, capítulo único, versículos 5, 6 y 7. Leamos y planteemos el asunto de esta hora. Judas, capítulo 1, capítulo único, versículos 5, 6 y 7. Repasemos un poco por amor a los que no vinieron ayer. Dice el versículo número 5, Judas: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, ¿qué cosa? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Y ahora dice el versículo número 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego, ¿cómo dice? Eterno. Interesante esa frase, el castigo del fuego eterno. Hagamos rapidito un breve repaso de lo que hayamos dicho y hagamos algunas precisiones. Hemos visto que aquí Judas menciona 3 casos. Número 1, el pueblo de Israel cuando es sacado de Egipto y toda esa gente fallece en el desierto porque no creyó a Jehová y no entraron a la tierra de Canaán. Número 2, el caso de Lucifer y sus ángeles convertidos en demonios y que fueron echados del cielo y están siendo guardados o reservados hasta el tiempo final para ser quemados o consumidos hasta ser convertidos en ceniza. Y número 3, el caso de Sodoma y Gomorra. Vayamos a 2 de Pedro, porque Pedro añade un elemento más a este cuadro y pienso que es interesante tomarlo en cuenta. En el capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 4, dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ya Judas mencionó a los ángeles que cayeron. Versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Judas no menciona a Noé. Por eso haremos un acercamiento a Noé en relación a lo que es raíz de pecado. Y ya veremos en un momento. Y sigue diciendo, versículo número 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué cosa significa fuego eterno? Significa ceniza. Significa consumido para siempre. ¿No decía Judas condenado al fuego eterno? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y no dice 2 de Pedro que lo hizo ceniza? ¿Lo dice o no lo dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Oiga, ¿por qué está enfatizando eso, pastor? Porque hay creencias de que los malos se quemarán por la eternidad. Y eso es desastroso. Los malos se quemarán hasta se hagan ceniza. Y después de hecho ceniza, bueno, pues acabó el asunto. Entonces dice Pedro en el capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vayamos rapidito a ver por qué Pedro añade a la época de Noé. ¿Qué nos quiere decir Pedro? ¿Y cómo ajustar esto a lo que estamos estudiando? Recuerde que lo que estamos estudiando es que el arrepentimiento no solamente tiene que ver con los frutos del pecado, sino con la raíz del pecado. Un árbol produce frutos, pero produce frutos porque tiene raíz, ¿sí o no? Si usted corta el árbol y le deja la raíz, eso va a brotar otra vez. La mayoría de la gente está tratando de corregir su conducta, pero lo que está malo en el ser humano no es solo la conducta, es el corazón del ser humano, es la mente humana que está completamente dañada. Hay que cambiar por dentro, no por fuera. No es un asunto cosmético, es un asunto interno. Si usted tiene raíz de pecado, tarde o temprano, a usted se lo va a llevar al quien lo trajo. Perdón, es una expresión dominicana. O sea, tarde o temprano te le irá mal. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Jesús dijo en San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, que lo que está malo, lo que está dañado en nuestro corazón. La palabra cardía significa nuestro ser interior, nuestra capacidad de pensar, nuestra mente, nuestra capacidad de razonar. Lo más profundo de nuestra mente, ahí es que está dañado el negocio, ahí es que está dañada la cosa. Necesitamos una mente nueva. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que ahora tenemos la mente de Cristo. Por eso dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, dice clarito que el Señor nos dará una nueva simiente. Vamos al libro de Pedro, vamos a ver esto, porque estamos allí al ladito. Mire qué interesante, como Pedro lo dice. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice el versículo 23, ¿cómo dice? Siendo renacidos, ¿cómo dice ahora? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿por cuánto tiempo? Para siempre.
De modo que las personas arrepentidas han nacido de nuevo. Las personas arrepentidas tienen una nueva simiente. Las personas arrepentidas son nuevas criaturas. Las personas arrepentidas están en Cristo Jesús. Las personas arrepentidas ahora tienen una simiente que no es de la tierra, es del cielo. Por eso son nuevas personas. Y esa simiente que viene de arriba, esa simiente que viene del cielo, dice la Biblia, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, usted tiene que tomar una decisión. O vive alimentando la simiente que viene de arriba, la simiente incorruptible, o sigue arrastrándose en la bajeza de este mundo, alimentando la simiente baja y mala de este mundo. ¿Qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Como veremos en un momento. Usted decide a quién va a alimentar. ¿Se entiende o no se entiende? Toquemos un poquito a Noé, como menciona Pedro, aunque sea así rapidito, en el asunto de raíz de pecado. Yo pregunto, ¿Dios es misericordioso, sí o no? ¿Saben lo que significa misericordioso? Misericordioso significa que hay una persona con una necesidad y usted, que es el misericordioso, tiene la solución a la necesidad de la persona. Usted se acerca y le resuelve el problema a la persona. Dios es misericordioso con nosotros porque siendo que somos pecadores, siendo que la paga del pecado es la muerte, siendo que lo único que merecemos es la condenación y la perdición eterna, Dios se hizo hombre y vino y pagó en nuestro favor. Pero aunque pagó en nuestro favor, no nos obliga a recibir el pago que Él hizo. Es por amor. Dios resolvió nuestro problema del pecado. Ahora usted tiene que querer aceptar lo que Dios hizo por usted. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por eso Dios es misericordioso. Él tiene la solución al problema. Aunque eres pecador, tengo la solución a ese problema. Tiene una naturaleza pecaminosa que no sirve para nada, solo para echar a la basura. Tengo la solución a ese problema. Señor, pero yo no puedo hacer nada que valga la pena. Tengo la solución a ese problema. A través del Santo Espíritu, a través de mi palabra, te voy a cambiar. Te voy a dar una nueva simiente que no es de la tierra. Es una simiente que viene del cielo. Te voy a dar mi palabra y voy a poner en ti mi espíritu y te hará una nueva persona. ¿Miente Dios? Entonces, ¿por qué no le creemos? Millones de personas a través de la historia han sido transformados por el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Cuando el mundo comenzó, los hombres se fueron por la tangente. Génesis, vamos rapidito. Génesis, capítulo número 6. Mire cómo lo dice la Biblia. Veamos cómo hubo raíz de pecado y cómo terminaron hecho pedazos. Terminaron acabados. Génesis capítulo 6. Leamos primero el versículo número 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Y vio Jehová, ¿qué dice? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y qué dice ahora? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿cómo? De continuo solamente al mal. Y que toda intención de la mente de ellos era solo de continuo al mal. La mente se le dañó. A pesar de que se dañaron, Dios no lo destruye de una vez. Versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Y digo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué dice ahora? Mas serán sus días, ¿qué cosa? 120 años. ¿Le dio Dios una oportunidad en 120 años para que se arrepintieran, sí o no? ¿Envió el Espíritu Santo para que se arrepintieran, sí o no? De modo que Dios estableció un tiempo, hizo un plan, utilizó un método. 120 años predicó Noé. 120 años guiado por el Espíritu Santo, pero la raíz de pecado que había en los antediluvianos no les permitió entender el mensaje de Noé. Cuando el pecado se enraiza, cuando el pecado se adueña, cuando el pecado se apropia, el pecado hace que usted oiga lo que el pecado quiere que usted oiga. Es una cosa espantosa. Y aún viendo las cosas, usted no reacciona. Es como si lo tuvieran atrapado. Por eso necesitamos volver a la Biblia.
Por eso necesitamos recibir el Santo Espíritu. Y como dice el apóstol, para que venga con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Y qué hace la Biblia? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es como una espada de dos filos. ¿Qué hace esa espada? Parte, penetra, rompe, corta hasta lo más profundo de nuestro ser. Y entonces como que nos despertamos. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No es filosofía, no es lógica, no es sabiduría humana, es sabiduría de Dios, es poder de Dios que cambia y transforma a los seres humanos. Por eso Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Yo no se entiende cómo se predica el Evangelio sin poder. El Evangelio no es un invento humano, el Evangelio no es sociología, el Evangelio no es un asunto de hombres, es un asunto de Dios. Por eso se necesita, queridos, que vivamos el Evangelio para que el poder del Evangelio que nos cambia a nosotros haga posible el cambio en otros que nos conocen a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Vivió Noé el Evangelio o no lo vivió? ¿Sí o no? ¿Creyó Noé a Dios? ¿Arregló sus cosas con Dios? ¿Sí o no? ¿Tenía Noé razones para dudar de Dios? Muchísimas. ¿Sí o no? Pastor, ¿por qué usted dice que no tenía razones de dudar de Dios? ¿Había llovido alguna vez? ¿Sabe no lo que era una lluvia? ¿Sí o no? No, había visto. Mire, yo creo que ni por internet había visto lluvia, ¿no? Pero le creyó a Dios. ¿Le creyó o no le creyó? Entonces, ¿por qué usted no lo puede creer? Noé creyó en Dios. Su esposa le creyó a Noé. Los hijos le creyeron a su papá. Y las muchachas estaban tan enamoradas de los hijos de Noé que le creyeron a los novios. Y después se casaron y se salvaron. El punto es creer en Dios. ¿Cree usted en Dios? ¿Seguro que usted cree en Dios? ¿Seguro que usted cree en Dios? ¿Seguro que usted cree en Dios? No me voy a salir del tema, pero que sería interesante meternos por ahí. Una pregunta. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Aunque le duela, aunque pierda la mitad de los amigos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? En la época de Noé, Noé se salvó, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero en aquel tiempo hay un pensamiento en el libro de Pedro. Vamos a ir al libro de Pedro. Vamos rapidito. Hay un pensamiento en segunda de Pedro. Y póngale cuidado a esto, por favor, porque esta historia se va a repetir. Jesús mismo lo dijo. ¿Será como en los días de quién? Será como en los días de Noé. Dice segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, ¿qué cosa dice él? Con exhortación vuestro limpio entendimiento, vuestra limpia mente, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, ¿qué dice? Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran, ¿cómo dice? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, ¿cómo dice? Anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué cosa dice? Al arrepentimiento. ¿Y de qué estamos hablando? Del arrepentimiento. ¿Pero qué hace la gente? Los días que Dios le está dando para que se arrepientan, lo están usando para ganar más dinero, para comprar más carros, comprar más casas, hacer más tonterías, que al final se van a quemar. ¿Sí o no? 120 años le dieron a los antediluvianos y ese tiempo lo usaron para sus cosas. Y cuando el diluvio vino, se burlaron de Noé y se perdieron todos. Y los arrasó. Y Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué el Señor no adelanta su venida? Porque hay como una demora. Cuando usted lee la Biblia despacio, detenidamente, Cristo habló de la demora. Por ejemplo, Él dijo 5 parábolas del tiempo del fin. Y las 5 parábolas son para los cristianos. Estoy poniendo la mesa porque lo que viene ahorita con lo de Sodoma y Gomorra es fuerte. Y estamos viviendo Sodoma y Gomorra en este momento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces pongamos la mesa bien claro. La demora. Cuando Cristo le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? San Mateo capítulo 24, Cristo empieza a hablar de las señales del tiempo del fin. Y al final de Mateo 24 y durante el capítulo 25, relata 5 parábolas. Y las 5 parábolas hablan de una demora. La primera parábola habla del ladrón en la noche. Si el ladrón en la noche, la gente no sabe a qué hora viene el ladrón. De modo que hay una demora. Están esperando el ladrón y no saben a qué hora es. Porque si usted le dice, si el ladrón dice, hey, a la 1:30 ahí estoy. Bueno, pues te agarra el garrote y se pone atrás de la puerta. Y cuando entra un garrotazo por la cabeza y se arregla el asunto. No, pero no dice a qué hora viene el ladrón. Número 1, ladrón en la noche. Número 2, el siervo fiel y el siervo infiel. El siervo infiel dice, mi señor tarda en venir. Por eso maltrata al siervo fiel. ¿Tardanza o no tardanza? A ver si o no. Número 3, las 10 vírgenes. Se tardó tanto el novio que se durmieron, ¿o no? Y se le acabó el aceite. Y se le apagaron las lámparas. ¿Se apagaron o no se apagaron? Tardanza. La parábola de los talentos. ¿Se fue lejos el Señor que repartió los talentos? ¿Sí o no? Y después de mucho tiempo volvió a pedir cuenta de los talentos. Tardanza. Y finalmente, ovejas y cabritos. Mi pregunta para usted. ¿Habló Cristo de que se tardaría antes de venir? ¿Sí o no? Sí. ¿Es bueno que se haya tardado? Claro que sí. Si usted todavía tiene oportunidad. Pero cuando el Señor venga, se acabó el relajo. Mi pregunta, ¿este tiempo es el tiempo de arrepentirse, sí o no? De entregarse a Dios, sí o no. Y nos está dando las evidencias. Las cosas van a ser de esta y de esta y de esta manera. Por eso Judas menciona Sodoma y Gomorra. Por eso Cristo dice que su venida será como los días de Noé. Y también dice que será como los días de Lot. ¿Dónde vivió Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Están listos para que entremos en el tema de hoy? Cristo dijo que sería como la época de Lot. Judas, versículo 7. Vamos a trabajar con el tema de esta ocasión. Judas, versículo número 7. Dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego, ¿cómo? Eterno. ¿Qué significa fuego eterno? Hasta que lo convirtieron ¿en qué? En ceniza, es lo que dice segunda de Pedro. Vamos por la Biblia, Génesis capítulo 10, versículo 19. Conozcamos un poquito Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 10, versículo 19. Vamos rapidito. A mí me gusta la Biblia porque me pone las cosas en perspectiva, me pone las cosas claras. Génesis capítulo 10, versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Y fue el territorio de los cananeos, ¿cómo dice? Desde Sidón en dirección a Gerar, ¿hasta dónde? Hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta
Lasa. Así que Gomorra, Sodoma y Gomorra estaban en la frontera ¿de quién? De Canaán. Mi pregunta, ¿los cananitas llegaron a dañarse completamente? A ver si o no. Pues claro, cuando Dios le entregó la tierra a los israelitas, le dijo, mátenme a todo el mundo. Ahora, ¿por qué Dios dijo arrasen con todo? Porque se habían convertido en verdaderos adoradores del diablo. Oigan, ¿le parece bien si leemos el manual de los cananeos, de las doctrinas que enseñaban? ¿La quieren que la leamos o no la leemos? Le voy a pedir un favor. Vamos a leerla, pero piense que es algo que está pasando hoy día. Porque todas las doctrinas del manual de los cananeos se están usando hoy. ¿Están listos? Deuteronomio capítulo 18. Vamos rapidito. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12. Mire qué cosa increíble. El manual de los cananeos. Dice el versículo número 9. Deuteronomio 18, 9. Dice el verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación, ni agorero, la persona que consulta en el horóscopo, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Mi pregunta, ¿se hace eso hoy día o no se hace eso hoy día? ¿Sí o no? Hay millones que no mueven nada hasta que no consulten el horóscopo. Pero bueno, estamos hablando de Sodoma y Gomorra, pero estamos mirando quiénes eran sus vecinos, los cananeos. Y vamos a ver hasta dónde esa gente llegó. En el libro de Génesis, veamos el capítulo número 13. Génesis capítulo 13, versículo 10 en adelante. Génesis capítulo 13, versículo 10 en adelante. Recuerde que vamos a hablar de Sodoma y Gomorra, cómo tuvieron raíz de pecado y terminaron siendo destruidos. Génesis capítulo 13, versículo número 10. ¿Cómo dice? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. ¿Notan? La frontera. Abraham se va a Canaán y Lot se va acercando a Sodoma y Gomorra. Era un lugar tan lindo que dice que era como el huerto de Jehová. Un lugar fructífero, un lugar precioso, un lugar hermoso. Pero ahí en ese lugar maravilloso, entonces ocurrieron cosas espantosas. Aquí me detengo. ¿Fue moviéndose Lot poco a poco hasta llegar a la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasa a las familias que se van moviendo poco a poco a los lugares prohibidos, a los lugares donde no se adora a Dios? ¿Qué le pasa a su familia? Vamos a ver en un ratito lo que le pasa a la familia de Lot. Y vamos a ver en un momento, ojalá el tiempo nos dé, de ver hasta dónde llegaba la desfachatez, la raíz de pecado, la mundanalidad, la falta de espiritualidad de las hijas de Lot, que el colmo de los colmos es que se acuestan con su papá. Hay muchos padres que tienen hijos. Mejor sigamos. Capítulo 18, Génesis capítulo 18, versículo 17 en adelante. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sodoma y Gomorra están en la frontera de Canaán. ¿Sí o no? ¿Canaán se alejó completamente de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios mandó que destruyeran Canaán? Sí. Entonces Sodoma y Gomorra comenzaron a dañarse. Capítulo 18 del libro de Génesis, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Y Jehová dijo,
¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, ¿quién está hablando? Jehová. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Dónde está Dios? En la casa de Abraham. ¿Para dónde va Dios? Si usted lee el capítulo 18 entero, se da cuenta que Dios y dos ángeles van rumbo a Sodoma y Gomorra. ¿A qué van a Sodoma y Gomorra? A quemarla, a destruirla. Pero primero pasan por la casa de Abraham. Aquí hay algo interesante en este relato. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, ¿y qué dice? Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hasta Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y allí comienza Abraham a alegar con Dios, Señor, pero si en la ciudad hay 50 justos, la perdono si hay 50 justos. Pero si hay 45, la perdono. Pero si nada más hay 40, la perdono. Y si solo hay 30, la perdono. Si nada más hay 20, la perdono. Perdóneme, Señor, pero si hay 10, la perdono. Una ciudad de miles de habitantes, no había 10 personas que temieran a Jehová. ¿Era fea la cosa? ¿Era fea o no era fea? Usted me dirá, Lord. Y yo le diré, mejor deje la cosa tranquila. Génesis capítulo 19. Déjeme hacerle un poquito la historia, porque a la gente le encanta que le hagan las historias. Los dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. Dice el versículo número 1 del capítulo 19. Leámoslo rapidito. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo Lot, se levantó a recibirlos, ¿y qué dice? Y se inclinó hacia el suelo. ¿Sabía Lot quién eran esos dos personajes? No. ¿Le ofreció Lot su casa? Sí. Y ellos le dijeron, no vamos a quedar en la plaza. Y Lot se puso nervioso y se asustó. En la plaza, no vengan para mi casa. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Hay una frase que usted posiblemente la leyó y no la tomó en cuenta. Judas, versículo 7. Por favor, Judas, versículo 7. Mire a dónde había llegado esta ciudad. Judas, versículo 7. Recuerde que estamos hablando de raíz de pecado. Judas, versículo 7. ¿Cuál fue la frase que pasamos por alto? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ¿qué dice? Las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ¿y qué dice ahora? He ido en pos de vicios contra naturaleza. Cuando estas dos personas se dejaron convencer por Lot, eran dos ángeles, y llegaron a la casa de Lot, Lot cerró la puerta y estaba tranquilo en su casa. Dice la Biblia que todos los hombres de la ciudad vinieron a tocar la puerta. Y le dijeron, queremos que saque a esos hombres porque queremos conocerlo. En español, conocerlo es una frase muy suave. Pero la palabra y la expresión en hebreo es, queremos hacer sexo con ellos. Job lo sabe. Y entonces, Lot lo sabe. Génesis capítulo 19. Vamos rapidito. Estos detalles a mí no me agradan, pero por lo menos vamos a leerlo por amor a los que no han visto la historia o no la conocen. Lee en su casa, por favor, despacito el capítulo 19. Dice el versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mire la respuesta de Lot. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis, ¿qué cosa? Tal maldad. ¿A qué se estaban refiriendo esos hombres? ¿En qué estaba pensando Lot? Mire lo que sigue diciendo.
y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Mi pregunta, lo que está diciendo Lot indica que lo que estaban pensando era ¿en qué cosa? En sexo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estaba terrible la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Había llegado al colmo la maldad de Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Y quiénes vinieron a destruir la ciudad? 2 ángeles. ¿Andaba Dios en el ambiente a ver si la cosa había llegado hasta lo último? Hasta los ángeles que llegaron. Mire lo que está pasando. Yo le hago una pregunta. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? La raíz de pecado de Sodoma y Gomorra llegó tan lejos que ya no les importaba nada. Una cosa tan espantosa. Bueno, ¿y entonces qué ocurrió? Capítulo 19, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué cosa? Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Las quemó o no las quemó? ¿Las quemó o no las quemó? El problema de Sodoma y Gomorra. Ezequiel capítulo 16. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo 16. La Biblia es un manantial. La Biblia es hermosa y maravillosa. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y versículo 50. ¿Cómo dice el versículo 49? Ezequiel 16, versículo 49. ¿Cómo dice? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Número 1, ¿qué cosa? Soberbia. ¿Qué más? Saciedad de pan. ¿Y qué más? Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Mire por un momento esas 3 cosas que dice Dios. Número 1, soberbia. ¿Qué es soberbia? Rebelión. ¿Qué es soberbia? Rebelión. Salmo 19, versículo 12 y versículo 13. Vamos rapidito a ver esto. Salmo 19, 12 y 13. Vamos rapidito para entender soberbia. Salmo 19, versículo 12 y versículo 13. Dice el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahora, ¿qué dice el 13? Preserva también a tu siervo, ¿de qué cosa? De las soberbias, porque que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pastor, ¿qué es soberbia? Cuando usted no sabe una cosa y la comete por error, se llama pecado por ignorancia. Ahora, cuando usted ya sabe que eso es malo y decide hacerlo adrede, eso se llama soberbia. Y eso se convierte en rebelión. Por eso, la raíz de pecado de Sodoma y Gomorra, ¿sabían lo que estaban haciendo? ¿Sabían o no sabían? ¿Sabían o no sabían? Pero persistieron en su raíz de pecado, en no soltarlo, en seguir ese camino, y terminaron como terminaron. Número 1, soberbia. Cuando usted sabe que algo es malo y decide seguir en eso y no apartarse a pesar de los ruegos del Espíritu, del clamor del Espíritu, del clamor de Dios, de la insistencia del cielo, entonces usted tiene raíz de pecado. Y si usted no sale de eso, olvídese, querido. Olvídese. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que esto está claro? Número 1, el problema de Sodoma y Gomorra fue soberbia. Sabiendo lo malo, no quisieron cambiar. Número 2, Ezequiel capítulo 16. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo 16, versículo número 49. ¿Estamos leyendo la Biblia o no estamos leyendo la Biblia? ¿Sí o no? La Biblia está explicando lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Hay muchos padres, hay muchas familias, hay muchos lugares que a la gente se lo están dando todo. ¿O no? Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Mira lo que dice. Versículo 49, Ezequiel capítulo 16.
He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. ¿Qué más? Saciedad de pan. ¿Era un lugar fructífero? ¿Sí o no? ¿Había abundancia de todo? ¿Sí o no? Entonces eso fue parte de su maldad, parte de su problema. Tenían de todo. No tienen necesidad de nada. Y cuando ya usted lo tiene todo y no tiene necesidad de nada y usted vive como le da la gana, ya usted se harta de hacer las cosas naturales y comienza a hacer cosas que son aberrantes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dice el versículo 49, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Abundancia de qué? Abundancia de no hacer nada. Como todo lo tenían, no querían saber ya de Dios. Tenían abundancia de todo, no tenían que trabajar. Entonces la abundancia de ociosidad los llevó a hacer cosas y a practicar cosas aberrantes. Por eso llegaron a donde llegaron. Y aquí dice el profeta Ezequiel, esta fue la maldad de Sodoma. Número 1, soberbia. Número 2, abundancia de pan. Y sigue diciendo, número 3, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Versículo 50, ¿y qué dice ahora? Y se llenaron de soberbia e hicieron, ¿qué cosa? Abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué dice Dios? Las quité. ¿No está pasando esa cosa en el mundo de hoy? ¿Están pasando o no están pasando? Por eso Cristo dijo, será como en los días de Lot. Y es lo que estamos viviendo. Esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Queridos, esto no es cuestión de sociología, de psicología. No. Esto es cuestión de teología, es cuestión de espiritualidad, es cuestión de Dios. El enemigo se está adueñando de la gente para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La gente corre a las diversiones, la gente corre a esos lugares, la gente corre a toda esa poca vergüenza. Por ejemplo, hay un mal que está destruyendo a la humanidad y la gente lo está mirando de soslayo. Se llama pornografía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y te la están vendiendo hasta en una cajetilla de cerillo, de fósforo. Y está arrasando con la humanidad. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Lo mismo. Mire, por ejemplo, el libro de Sofonías. Capítulo número 2. Sofonías capítulo 2, versículos 9 y 10. Mire lo que dice el profeta Sofonías. Vamos rapidito porque el tiempo se nos está acabando. Sofonías capítulo 2, versículo ¿cuál es? Versículo 9 y 10. Dice el profeta, mire qué cosa interesante. Dice el Sofonías 2, 9 y 10. Dice el 9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como ¿quién? Como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Mi pregunta, hoy en día, ¿el territorio de Sodoma y Gomorra es una mina de sal, sí o no? El mar muerto. El mar muerto. Una zona hermosa y preciosa se ha convertido en una zona espantosa. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Lo mismo pasa con lo que tienen raíz de pecado y no cambian para con Jehová. Terminan siendo una miseria. Hace algunos años conocí a una persona que aprecié mucho como si fuera una hermana, pero entró en ciertos caminos extraños, y se alejó y rompió toda comunicación, porque lo interesante es que cuando la gente está en su poca vergüenza no quieren que lo sepan, y todo el que le puede ayudar huyen de esa persona, ¿o no? ¿Sí o no? Y un día por la gracia de Dios nos encontramos. El pecado tiene una particularidad curiosa, y es que el pecado destruye.
Usted no tiene que fingir, usted nada más tiene que dejarse llevar y usted verá cómo el pecado lo acaba. Y cuando yo me encontré con esta muchacha, tenía una cara tan rara, pero tan extraña, pero una cara tan espantosa. ¿Cómo lo sabía? Déjeme decirle esto. Yo viví en mi país, en la parte del este, en una ciudad, y había una calle, aquí estaba la casa donde nosotros vivíamos, y frente a mi casa había un cabaret. ¿Sabe lo que es un cabaret? ¿Sabe lo que es un cabaret? ¿Un lupanar? Bueno, qué bueno que no lo saben. Y yo veía a las damas del cabaret, y algunas de esas damas venían y comían en la casa de mi casa, donde mi mamá. Porque a veces la cosa se le ponía difícil, y mi mamá tenía un corazón demasiado bueno. Y ahí yo oía las historias, siendo un niño, las historias y las cosas, y algunas de esas damas me empezaban a dar consejos desde que era bebé. Andresito, me decían, jamás se te ocurra pisar un lugar como ese. Y de niño yo le preguntaba, que a mí no se me ocurra pisar un lugar como ese y ustedes viven ahí. Y empezaban a llorar. Yo era un niño. Y uno ve la cara de esas damas, lo que significa una vida de promiscuidad, por la razón que sea. Y todo hombre o mujer promiscuo termina reflejando la misma cosa. ¿Es así o no es así? Y todo lo contrario también. Cuando un hombre o una mujer se entrega al Señor, cuando un hombre o una mujer se entrega a Jehová, el Espíritu Santo lo transforma de gloria en gloria. Y la gente le dice, pero ven acá, ¿y eres tú? Sí, soy yo, pero ven acá, pero ¿y eres tú? Dios comienza a transformarlo de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Por eso es tan importante entender esto. Por eso es tan importante echar afuera esas raíces de pecado. Por eso es tan importante sincerarse con Dios. Querido, querida, no estás engañando a nadie. Satanás lo sabe. Y Satanás es tan astuto que te levanta la sábana en el mejor momento para hundirte a ti y hundir a la gente que tú amas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El pecado mata. Mata. Se toma su tiempo, pero te mata y te asesina en el peor momento. Lo peor no es que te mate a ti, que está en tu poca vergüenza. Lo peor es que mata a los que te rodean y te aman. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso busca tu corazón, querido, si hay alguna raíz de pecado. Revisa tu computadora, revisa las películas que estás viendo, revisa las amistades que tienes. Revisa las conversaciones que tiene con la gente. Revisa la vida. El pecado no juega, el pecado te mata. Lenta pero insidiosamente. Se toma su tiempo, pero te destruye. Y no solo a ti, destruye tu familia también. Destruye tus hijos. Destruye tu casa. Y acaba con tu vida. He tenido que ser. Cada día tengo que oír a mucha gente. Y oigo casos de cosas que son una locura. Matrimonios hechos pedazos. Matrimonios con hijos. Personas con cierta madurez. Personas cristianas. Como un jueguito los llevó. Y algunos dicen, pastor, yo no sé cómo caí en esto. Todo empezó de juego. Y perdieron la esposa, perdieron la familia, perdieron los hijos, perdieron todo. Todo empezó de juego. Tenga cuidado con el juego peligroso. Tenga mucho cuidado con el juego peligroso. En la Biblia hay una palabra interesante. La palabra sodomitas. ¿Han oído esa palabra? ¿La han oído o no la han oído? Sodomita significa que son ¿de dónde? ¿Y cuál fue el peor pecado de Sodoma? ¿Qué querían hacer los sodomitas con los dos ángeles? ¿Cómo está el mundo llenándose hoy día de ese asunto? ¿Se está llenando o no se está llenando? Estaba en una isla, la isla de Guadalupe, y esa noche llegué al lugar donde me hospedaron, un lugar muy lindo. Back de Fort se llama el lugar, un lugar precioso. Y
Era un apartamento en la montaña, y de la montaña se veía todo el mar, y desde allá arriba yo veía cuando venían los cruceros, y veía cientos de barquitos de velas. ¿Saben lo que son los barquitos de velas? Que se ven preciosos. Esa noche llegué de dar la campaña, salgo, saludo al pastor y digo, nos vemos mañana. Y cuando voy cruzando la calle veo que hay dos damas así, como despidiéndose. Bueno, cuando abro, oigo un ruido raro y miro para atrás. Cuando miro para atrás estaban las dos damas abrazadas, besándose. Digo, ay mamá, nunca había visto ese cuadro. Así que entré corriendo, fui y me arrodillé y dije, Dios mío, ayúdenos. Este mundo, quién sabe por dónde va. Cuando usted tenga su Biblia en la mano, lea Deuteronomio 33, 17. En Sodoma y Gomorra, esa situación fue difícil. Sodoma y Gomorra, Dios tuvo que tomar una decisión final contra ese problema. Dice Deuteronomio 33, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Dice Dios, Deuteronomio capítulo 33, versículo 17. ¿Cómo dice? Perdón, 23, 17. 23, 17. Deuteronomio 23, versículo 17. Dice el verso 17, no haya ramera de entre las hijas de Israel. ¿No haya qué cosa? No haya prostitutas entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Que no haya ese tipo de problemas dentro del pueblo de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24. ¿Cuál es el problema de Sodoma y Gomorra? Número 1, soberbia. Número 2, abundancia de pan. Y número 3, ¿qué cosa? Abundancia de ociosidad. ¿Y a qué llevó todo eso? A una vida completamente aberrante. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo número 24. La pornografía está acabando con la humanidad. El sexo ilícito está acabando con la humanidad. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 24. ¿Cómo dice el verso 24? Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Hubo ese problema en el pasado? ¿Sí o no? ¿Existe ese problema en el presente? Entonces mi pregunta, ¿se está cumpliendo la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Se está yendo el mundo a pedazos? ¿La gente tiene raíz de pecado? ¿Sí o no? Entonces es el tiempo de entregarse al Señor. Es el tiempo de arreglar las cosas con Dios. Es el tiempo de pararse y decir, bueno, yo no me arriesgo más. De hoy en adelante yo me aferro a la palabra de Dios y me aferro a Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque si usted no lo hace, la raíz de pecado que hay dentro de usted lo va a acabar. El hombre no puede cambiar, el Espíritu es que cambia al hombre. La raíz de pecado nos destruye y destruye a los que nosotros amamos. El problema del arrepentimiento es un problema que tiene que ver exactamente con el pecado. Y el pecado, como hablaremos en la próxima presentación, no es un asunto personal. El arrepentimiento no es personal, no es individual, no es particular. No, porque arrepentimiento tiene que ver con pecado. Y el arrepentimiento es el cambio de la mente, de una mente pecaminosa y mala, a una mente que glorifica a Dios. De una vida que no tiene sentido, a una vida que le da gloria a Dios. De una transformación de la oscuridad a la luz. Y cuando usted peca, se hace daño a usted, hace daño a su mamá, hace daño a su hermana, hace daño a su esposa, hace daño a sus hijos. Cuando usted peca, querido, querida, le hace daño a toda la gente que a usted le aman, ¿sí o no? ¿Sí o no? He visto damas llorar desesperadas al oír la noticia cómo su hijo tuvo que ver con otra mujer y rompió su matrimonio. Y las damitas ya, la señora ancianita, llorando y preguntándose por qué me pasa esto a mí. Ver a mi hijo en una situación como esa. ¿Sufren o no sufren? Yo termino con esta pregunta. Queridos, ¿haremos bien en hacerle caso a la Biblia? ¿Haremos bien? Revise su corazón. Yo reviso el mío. A ver si hay alguna raíz de pecado por ahí adentro. Y si la hay,
Vayamos al Señor. El Señor es misericordioso, es clemente, es piadoso. No importa cuál sea la situación, Dios tiene poder para transformar la vida. Dios tiene poder para hacer los cambios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Con este versículo te quiero preguntar, ¿te gustaría que el Señor empezara ese cambio en la vida tuya? 1 Corintios capítulo número 6. Mire cómo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿Qué dice el 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Se fornica mucho hoy día? ¿Sí o no? Eso es un relajo tan grande, que eso es como tomarse un vaso de refresco. Hay gente pero bueno, y se hace como tan fácil. Ni los fornicarios, ¿qué sigue diciendo? Versículo 9. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado es el nombre de Dios. Si estuviste en esas cosas, hay esperanza para ti. Si caíste en esas cosas, hay esperanza para ti, porque por la muerte de Cristo en la cruz, por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada, entonces esa sangre de Cristo te lava, te cambia y te transforma. Yo quisiera ver en pie a aquellos que prefieren en esta hora permitirle a Cristo con su sangre que le lave y le limpie y comiencen una nueva experiencia para la gloria de su nombre. Si su respuesta es sí, póngase en pie conmigo en esta hora. Pastor, queridos, no es un asunto de religión, no. Es un asunto de relacionarte con Dios. Es un asunto de descubrir la situación en la que te encuentras, en la situación que yo me encuentro. No importa cuál sea el pecado, no importa cuán bajo hayas caído, Dios ha hecho provisión para cada uno de esos problemas. Dice el versículo 11, y esto erais algunos. ¿Qué dice ahora? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo quiero orar contigo ahora. Y quiero orar contigo en esta manera. Escucha, por favor. Si en tu corazón tú sabes que el Santo Espíritu tiene que hacer algunos ajustes. Si en tu corazón y en tu mente tú sabes que el enemigo sembró una semilla que te está empujando en esa dirección. Posiblemente estás en eso, alguno de esos pecados. Pero posiblemente todavía no estés. Posiblemente estás preparándote y estás luchando para no caer. Y estás en el valle de tomar la decisión. Es posible que la persona que te está sonsacando, que te está por conquistar, ya esté casi logrando lo que quiere. Porque mire qué tragedia hoy día, caramba. Que usted cría a sus hijos y vienen estos pichones de demonios de la calle. Oye, pero ¿y qué es esto? Estos muchachos llegan a los lugares hasta estudiar y aparecen 2 o 3 pichones de demonios y lo arrastran al pecado y a la bebedera y a la poca vergüenza. ¿Sí? ¿Ocurre o no ocurre? Entonces posiblemente tú estás en esa tesitura, en esa situación. Cual sea tu decisión, tu situación, yo te voy a pedir conmigo en esta hora. No que te muevas, pero cerremos todos los ojos para orar. Y ahora yo te pido a ti, querido, querida, si tu caso es uno de estos que menciona Pablo, levanta tu mano conmigo, diciéndole a Jesús, Señor, usted conoce mi caso personal. Venga a mi vida y láveme con su sangre. Unja mi vida con su Santo Espíritu. Vístame con su manto de justicia y transforme mi vida con su gracia preciosa. Si tu decisión es aceptar la ayuda de Jesús, levanta la mano conmigo, si estás aquí o estás en cualquier lugar, y juntos oremos a nuestro Dios.
Querido Padre Celestial, levantamos la mano, pidiendo socorro, pidiendo gracia para el oportuno socorro. Señor, somos débiles y pecadores. Hemos fallado de muchas maneras. Hemos caído delante de usted. No hemos vivido como usted merece. Padre Celestial, hay raíz de pecado en nuestro corazón. Queremos que venga el Santo Espíritu y con su espada preciosa, la Santa Biblia, que arranque de raíz todo árbol, toda semilla plantada por el enemigo. Quite de nosotros, Señor, todo asunto de pornografía, de fornicación, de adulterio, de lesbianismo, de homosexualidad, toda cosa rara, Señor, que usted no aprueba en su palabra. Y haga de nosotros personas nuevas y cambiadas. Guíenos conforme a su voluntad por la senda del bien y llene nuestra vida con su Santo Espíritu. Enséñenos a vivir aferrados a su santo libro, a vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová y hallar, Señor, gracia en el oportuno socorro. Nos acercamos al trono de su gracia. Clamamos, oh Dios, a Cristo Jesús, que sea nuestro abogado, que envíe su Espíritu bendito para que nos cambie y nos transforme y nuestra vida sea un testimonio vivo y poderoso para beneficio de nuestra familia, beneficio de nuestros amigos y beneficio de toda persona que nos conozca en cualquier lugar del mundo. Oh Dios, haga en nosotros la obra de Juan el Bautista, restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y cuando usted venga, Señor, cada uno de nosotros pueda estar en pie y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En su mano bendita nos entregamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.